Y bueno, pues ahora vamos a continuar en esta primera emisión con otro tema también que es muy relevante. Ustedes recordarán que recientemente se dio a conocer el secuestro y posteriormente el rescate de la esposa y de la hija, una pequeñita menor de edad, de un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional allá en Fresnillo, allá en Zacatecas. Afortunadamente fueron encontradas con vida y aunque la Fiscalía General de Justicia del Estado no dio mayores detalles de cómo se llevó a cabo este rescate de esta mujer y esta niña, agradeció a la ciudadanía por haber colaborado en su localización. En este marco, también colectivos de familiares de personas desaparecidas se han manifestado justamente en las instalaciones de esta fiscalía, pues para exigir igualdad y que así como se desplegó un enorme operativo para localizar a la familia de este militar, también se busque a los cientos de desaparecidos que hay en este estado. Y esta mañana le agradezco enormemente a Jairo Antonio López, sociólogo, doctor en investigación en ciencias sociales y profesor de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que nos tome la llamada porque él ha analizado de manera muy puntual el fenómeno de la violencia, de la desaparición en este estado y justamente acaba de publicar un artículo muy interesante al respecto. Doctor, le agradezco mucho que platique con nosotros esta mañana. Muy buen día. Buenos días, gracias a ti por el espacio y al auditorio. Pues platíquenos un poquito desde su perspectiva, cómo ve este fenómeno en Zacatecas. Es sin duda un estado pues clave en esta zona norte ya del país, donde hemos visto infinidad de casos y pues ahora estos colectivos que existen, que exigen que también se busquen a sus familiares desaparecidos, pues un fenómeno que ha venido creciendo y que usted ha analizado muy bien. Sí, gracias. Pues bueno, para iniciar señalando lo que planteas sobre la coyuntura que se dio en torno al secuestro y a la pronta y afortunada liberación de los familiares del miembro de la Secretaría de Seguridad de las Fuerzas Armadas allí en Fresnillo, pues dio paso a esta manifestación de algunos de los colectivos del Estado, como Zacatecanos y Zacatecanas por la Paz, Familias Unidas por una Esperanza, Amor, Esperanza y Lucha, en fin, los colectivos pues que desde hace varios años se han estado movilizando en el Estado denunciando esta crisis, justamente exigiendo eso, un trato igual de digno frente a los cientos de casos que se presentan en el Estado. Acá en Zacatecas lo que hemos tenido, como todos saben, es un proceso de agudización de la violencia muy marcado aproximadamente desde el año 2016-2017, vienen subiendo todos los indicadores de delitos de alto impacto. Y dentro de estos, pues la desaparición de personas pues es uno de los más dramáticos por todo lo que implica el fenómeno de la desaparición. Y estamos hablando que en el Estado tenemos ahora un acumulado de más de 3.500 personas desaparecidas y no localizadas, según los datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, que son los datos oficiales. Claro. Pero específicamente que más del 60% de estas desapariciones de personas han ocurrido del 2019 a la fecha, es decir, que se ha intensificado pues la manifestación de este fenómeno. Entonces pues nos habla de una crisis en el Estado, una crisis de violencia y una crisis de desaparición de personas. Y lo que los colectivos de familiares de víctimas señalan es justamente un trato desigual, una falta de respuestas efectiva y eficaz por parte de las autoridades, en particular por parte de la Fiscalía General del Estado, bueno, y por parte también del gobierno estatal, que no ha dado pues respuesta a la magnitud de la crisis. Tal vez si comparamos con otros estados donde también vivimos una crisis en esta materia, como Jalisco, Guanajuato, las cifras nos puedan parecer no tan grandes, pero tenemos que tener en cuenta que Zacatecas es un estado que no supera el 1,5 millones de habitantes. Entonces son proporcionalmente pues cifras pues muy alarmantes. Claro, y además porque pues vemos que sí se implementan quizás operativos, justo también ahora con la Guardia Nacional y el debate que viene en la Corte de si es o no constitucional que se haya trasladado pues toda la operación a la Sedena y pues se ven operativos, pero no ha sido suficiente, doctor. Creo que la percepción de la ciudadanía es de temor ante la operación de varios grupos criminales. Sí, claro, lo que hemos vivido en el Estado ha sido justo como la escenificación de lo que han sido las políticas de militarización
concentradas pues en estos últimos 2-3 años, donde había un aumento de la presencia pues de la Guardia Nacional, del Ejército, de los diferentes pues estamentos de las fuerzas de seguridad, y no se ha visto reflejado tan claramente en los indicadores. Un elemento para señalar es que el año más crítico en términos de homicidios dolosos, de desaparición de personas, de desplazamiento forzado fue el 2021, cuando se dio la transición entre el anterior gobierno estatal del PRI y el actual gobierno de Morena. Y lo que encontramos con las cifras que podemos a las que podemos tener acceso el día de hoy es que durante este 2023 nos vamos, por lo menos en el tema de la desaparición de personas, vamos llegando a los mismos niveles de los indicadores que teníamos en el año 2021, es decir, que no se ven respuestas contundentes, resultados contundentes para el nivel de la respuesta en términos de la militarización que se ha dado en el Estado. Y sobre todo una crisis, que ha estado muy focalizada en municipios como Fresnillo, como lo señalabas ahora, la zona conurbada de Zacatecas, Guadalupe, Jerez, que es un caso también muy grave que hoy estamos padeciendo acá en el Estado, y otra serie de municipios pequeños. Entonces, las políticas que se han implementado no han tenido resultados claros hasta el momento, y es justamente lo que señalan también los colectivos de víctimas, como ante casos que se vuelven mediáticos y tienen resonancia en los medios o que están vinculados con de alguna manera con las instituciones gubernamentales, que se da una respuesta con toda la contundencia y la capacidad institucional, mientras que en los otros cientos o miles de casos de los que estamos hablando, pues las respuestas son las que se presentan en la gran mayoría del país, que son a partir de la indiferencia, la indolencia, la argumentación de la falta de capacidades para la búsqueda, la falta pues de un enfoque de política de derechos humanos transversal en el Estado, etcétera. Entonces hay una disociación entre la política de ampliación del pie de fuerza en el territorio por parte pues de las fuerzas militares, y las respuestas institucionales en términos de procuración y acceso a la justicia. Y es que esto último que señala es fundamental porque efectivamente, y justo por eso quisimos hoy platicar con usted y visibilizar este tema, porque sí se vuelven muchos casos mediáticos, la presión social que hemos visto que se ejerce en los últimos meses ante desaparición de personas, pues es lo que sacude a las autoridades, lo que hace que reaccionen de manera más rápida y que se pueda actuar para dar con las personas, en este caso pues desaparecidas. Enhorabuena, qué bueno que en este caso que reportábamos de la esposa y de la hija de este elemento de la Sedena, que aparecieron bien. La Fiscalía no dio más detalles de cómo fue que se llevó a cabo el operativo o cómo es que se encontraron. Sabemos que están bien, qué bueno, pero hay cientos de desaparecidos. Por eso es que los colectivos alzan la voz, y creo que es importante también destacar otro fenómeno que usted también ha analizado muy bien, que es el desplazamiento al interior del Estado. Pues justamente las personas huyen de la violencia, de la extorsión, del secuestro, y pues también hay que decirlo del derecho de piso que les cobran grupos criminales para poder abrir sus negocios, simplemente para poder subsistir. Sí, claro, ahí es muy importante esto que señala, sobre todo tener en cuenta que cuando se dan estos fenómenos de desplazamiento forzado interno, masivos, tan masivos como los que hemos vivido acá en Zacatecas, estamos hablando tan solo en el municipio de Jerez se han documentado por lo menos 4.000 personas que fueron desplazadas en los últimos 2 años, un municipio de no más de 60.000 habitantes. Esa magnitud, pues ese es el fenómeno. Cuando estamos hablando del desplazamiento, estamos hablando de un fenómeno que es el resultado de la acumulación de muchas violencias, como lo dices. El cobro de piso, los homicidios, la violencia que se ejerce violencia de género y sexual que se ejerce en estos territorios, etcétera, y el desplazamiento es una manifestación muy extrema de supervivencia que la población una decisión de supervivencia que la población toma tras la acumulación de estas muchas violencias. Entonces tenemos que tener en cuenta que es justamente eso, es una manifestación ya extrema, al límite de un contexto de múltiples victimizaciones. Y allí el Estado pues tiene que entender que, más allá de que dentro de su discurso oficial
se trata de explicar el desplazamiento como consecuencia de la disputa entre grupos criminales. El Estado es quien tiene la obligación de garantizar, una serie de derechos como el derecho a la vida, a la libre circulación, etcétera, al retorno estable y duradero de las poblaciones de sus territorios. El gobierno tiene que entender que el Estado tiene esa responsabilidad y en ese sentido asumirlo como tal, como una crisis de derechos humanos que es el desplazamiento forzado. Pero señalando eso también, que es una manifestación muy extrema de una acumulación de múltiples violencias que se viven en el territorio de Zacatecas y en varias partes de México. Así es. ¿Y ha visto una mejor coordinación entre autoridades federales y estatales, incluso también municipales? Porque hay que decir, ha habido también muchísimas denuncias de que hay municipios donde evidentemente el crimen organizado pues prácticamente es el que controla, que tiene incluso a presidentes municipales pues amenazados, ¿no? Y pues esto los lleva a tener que trabajar prácticamente para ellos. Pues lo que se ha visto en Zacatecas es un intento por parte del gobierno estatal de generar acciones coordinadas con el gobierno federal, ¿cierto? Que viene de la mano con todo este aumento de la presencia de la Guardia Nacional en Zacatecas. Pero sí hay una clara desvinculación y digamos una falta de coordinación entre lo local y esta vinculación que se trata de hacer entre lo estatal y lo federal. Ahora, tiene también mucho que ver con esto que tú planteas. El gobierno del Estado ha tratado también de impulsar algunas políticas de construcción de planes para la pacificación, para la construcción de paz, etcétera. Pero el fenómeno es un fenómeno también que ha desbordado, por lo menos hasta el momento ha desbordado la capacidad de respuesta del gobierno estatal y por eso, su necesidad pues de acudir al apoyo federal. Sin embargo, hasta el momento, pues como mencionaba al inicio, no ha habido resultados todavía claros y eficaces. Yo quisiera señalar simplemente que una muestra, digamos, de esa falta de coordinación ante la crisis que vivimos es la falta de una política transversal en materia de derechos humanos en el Estado. En el Estado no hay una política de derechos humanos clara. Es más, cuando el gobierno trata de abordar la crisis lo hace simplemente desde una perspectiva de securitización y eso nos ayuda a entender por qué todas estas múltiples violencias que se refuerzan no son abordadas dentro de ese cúmulo pues, de vinculaciones que tienen unos con otros. Entonces, desde todo punto de vista, una respuesta que se limite solo a tratar de aumentar la presencia de las fuerzas militares en el territorio no va a ser eficaz ni eficiente en tanto no se abran mecanismos reales de acceso a la justicia, de reparación, de construcción de paz, pero desde la participación de las comunidades locales, etcétera. Y ahí es donde está la desvinculación más grande en este momento en el Estado. Y claro, también hay que decir que en muchas comunidades en Zacatecas pues hay mucha migración también, ¿no? Salen muchas personas a trabajar a Estados Unidos, a tratar de cruzar la frontera y pues también este fenómeno va dejando pues vacíos muchos lugares, muchos pueblos que las personas pues prefieren buscar también, ya lo decíamos, el desplazamiento pues forzado, ¿no? Ellos no quisieran irse, pero entre las pocas oportunidades de trabajar y entre también las pocas condiciones de seguridad que encuentran para desarrollarse en sus comunidades, pues deciden irse, ¿no? Y también quisiera tocar muy rápido el tema de las edades, ¿no? Porque también se ha hablado mucho de quiénes son los que están encabezando estos grupos criminales que cada vez son más jóvenes y pues de la manera en que operan es ya pues muy violenta, ¿no? Así es. Las edades en términos tanto pues del fenómeno de la victimización es importante entender también que la mayoría de las víctimas son personas que están dentro del rango de edad de los 15 a 40 años, es decir, estamos hablando pues de que la población joven es la principal víctima de estos fenómenos, pues de estas manifestaciones de violencia. También es cierto y tiene que ver con esto que tú señalas de
de que históricamente Zacatecas ha sido un estado expulsor de su población, ¿cierto? Porque es un estado con unos indicadores pues, de pobreza muy altos, de desigualdad, y es también un estado donde gran parte de su economía gira en torno al extractivismo, ¿cierto? Y entonces, en ese sentido, es un estado que le da muy pocas alternativas a su población para el desarrollo de vidas dignas. Y por eso, bueno, tenemos una crisis también de generación de empleo muy, muy grande en el estado, y en ese sentido, bueno, pues se generan pues unas causas estructurales pues de pobreza, desigualdad, de falta de acceso a oportunidades muy graves que bueno que son como un caldo de cultivo muy muy fructífero pues para todas estas economías que llamamos ilegales y que también de una u otra manera, como se ha documentado en varias partes del país, terminan estando vinculadas también con varios circuitos de la economía ilegal. Entonces, bueno, ese también es el contexto que se vive en el Estado, un Estado que es expulsor de población y con unas condiciones estructurales de pobreza y desigualdad muy grandes. Por ejemplo, la población que está en edad de acceso, a los jóvenes que están en edad de acceso a la educación, pues tenemos uno de los indicadores más bajos de todo México de acceso de esa población a la educación. Entonces, bueno, todo eso nos habla pues de esas condiciones que refuerzan y que permiten, bueno, esa reproducción y esa intensificación de esa dinámica de violencia. Y esas prácticas donde, como lo señalas, pues la población joven pues termina también inserta pues en estas lógicas de las violencias, tanto de victimización como de participación activa en esas lógicas. Claro, pues sí, es importante abordar este tema, por eso quisimos hacerlo hoy con usted, porque volteamos a ver a veces otros estados, pero pues Uh-huh. hay que verlo en su justa dimensión, en nivel regional, en nivel territorial, y también, por último, nada más comentar un foro que habrá recientemente, próximamente más bien, sobre políticas públicas en materia de desaparición de personas justo en México, en Zacatecas, y platíquenos, creo que van a participar los colectivos, obviamente investigadores y pues organismos, ¿no? Internacionales incluso. Así es, justamente, bueno, como parte pues del trabajo que realizan los colectivos, como los que mencioné al inicio, y en colaboración con el Consejo Ciudadano Estatal, bueno, pues se está convocando a la realización de un foro público el 20 de abril a las 11 de la mañana en las instalaciones del Congreso del Estado. El foro que ellos han propuesto se titula el Foro sobre Políticas Públicas en materia de desaparición de personas en México y Zacatecas, y creo que es un espacio justamente muy importante porque, bueno, ante la crisis que hemos descrito, ante la inconformidad, los reclamos y los dolores tan extendidos que se han generado, es importante seguir exigiéndole respuestas eficaces al gobierno y qué más que sea un foro que viene convocado desde los propios colectivos, y para ello pues han invitado y han confirmado la participación de algunos organismos internacionales de Naciones Unidas y organizaciones de víctimas de todo el país, buscando impulsar una agenda en materia de políticas públicas que realmente logre atender la crisis de desaparición de personas, digamos, dentro de todas las dimensiones de las que ya hemos pues platicado ahora en esta entrevista. Entonces me parece que es un foro bien importante, que ojalá se le dé seguimiento, que ojalá el gobierno del Estado tenga la disposición y la voluntad de sentarse a escuchar y a partir del diálogo y la colaboración con los colectivos de víctimas poder replantear la estrategia en materia de atención a la crisis de desaparición de personas en el Estado. Porque, bueno, como dicen los colectivos, sin las familias pues no es posible pensar una política pública y una respuesta a esta crisis humanitaria que vivimos. Muy bien, pues vamos a estar atentos a este foro y por lo pronto le agradezco enormemente Jairo Antonio López, doctor en investigación en ciencias sociales y profesor de la Universidad Autónoma de Zacatecas, por estos minutos. Muy amable. No, gracias a ti y a ustedes, que estén muy bien. Gracias, igualmente. 7 de la mañana con